agenda nacional sustenta los valores de la libertad y la democracia y el derecho de los dominicanos y los latinoamericanos al desarrollo económico y social, con apego y respeto a los principios de soberanía y autodeterminación que sustentan y hacen posible la convivencia pacífica de pueblos y naciones, para identificar y analizar los obstáculos que han impedido e impiden que alcancemos la condición de vida y la felicidad a las que somos acreedores. Saludos dominicanos en todo el territorio de la República. Hoy, jueves 9 de octubre del año 2003, le traemos otra edición de Agenda Nacional que se transmite de lunes a viernes de 11 a 11:30 por Teleglobo, Canal 19, UHF y también 19 del Aster y Canal 46 del Telecable Nacional. Les habla Leopoldo Espallana Anita. Y para llevar adelante este programa contamos como siempre con la ayuda y colaboración de nuestro amigo licenciado Roger Orlando Pino. Muy buenas, Roger. Muy buenas tardes. Nos vamos a comentar primero la salud del Papa. Ahí hay algunas informaciones que desde hace días están saliendo sobre la declinación de la salud del Papa, que nos visitó en 3 oportunidades a la República Dominicana. En una de ellas yo tuve el privilegio, siendo secretario técnico de la presidencia durante el gobierno de don Antonio Guzmán, de saludar a su santidad y dejamos ahí como recuerdo algunas fotografías que quizás más adelante le podremos mostrar. Vamos a ver qué dice sobre su salud. El Papa en el ocaso. El Papa Juan Pablo II presidió ayer su audiencia semanal, un día después de visitar Pompeya. El Santo Padre, que había superado muy bien el viaje de la ciudad a la ciudad italiana, pareció resentirse en la jornada posterior. Tras comenzar con voz fuerte, pronto volvió a mostrar serios problemas de dicción y tuvo que hacer largas pausas para recuperar el aliento y se llegó a saltar varios párrafos de la catequesis. Tampoco leyó los habituales resúmenes en otros idiomas. A los más de 15.000 fieles les dijo que el crepúsculo es el momento para examinar en oración los dones recibidos durante la jornada. Bueno, vamos a pasar a otro tema también muy difícil para el país, que son las relaciones con Venezuela. Hay un conflicto planteado, que no ha encontrado solución. Y hoy la prensa nos trae informaciones en una tónica preocupante. Vamos a ver. Venezuela no renovará la venta de petróleo al país. Dejará que venzan los acuerdos hasta que la denuncia de la existencia de una trama en el país contra Chávez sea respondida de manera satisfactoria. Bueno, aquí en la información, en el desarrollo de la información, dice, el ministro de Energía venezolano garantizó que no romperá ningún acuerdo, sino dejará que se venzan. Bueno, ya hemos explicado que el acuerdo de San José es un acuerdo que no es multilateral, sino es bilateral entre Venezuela y México. Se renueva año por año. Entonces, al amparo de ese acuerdo, que garantiza el suministro bajo condiciones no de privilegio de precio, sino de privilegio de forma de pago, es decir, dejando una proporción de la factura en fondo que se pueda utilizar entonces como financiamiento para la importación de bienes y servicios desde el país que suministra el petróleo. Hemos dicho también que Venezuela ha cumplido esa cláusula del acuerdo, que monta alrededor de un 20% de la factura, pero que México, con excepción de un pago que se hizo cuando la litis sobre la rescisión o resiliación del contrato del Yaque del Norte a la empresa ICA mexicana asociada con la empresa dominicana Controva, ahí se utilizó esos fondos para pagar y después más nunca se ha vuelto a utilizar. O sea, una política del gobierno de México del no honrar la cláusula de financiamiento de las importaciones petroleras. De todas maneras, en este momento la República Dominicana, dada la condición de suspensión que tiene el suministro petrolero de Venezuela, pues tendrá que acogerse en su totalidad o hasta donde sea permisible, de acuerdo con la disponibilidad, a las importaciones de petróleo desde México. Desde luego ya habíamos dicho que había precedentes de varios años, por lo menos en los últimos 5 años, había 3 años que se había importado entre el 80 y el 90% del crudo
que se procesa en la refinería dominicana de petróleo en importaciones desde México. Y ya hemos dicho también que esa capacidad de 32.000 barriles diarios no representa más de un 20 o un 21% del total del consumo del país, que anda alrededor de los 152 o 155.000 barriles por día. Mucho más de varios países centroamericanos juntos. Eso da la medida del dispendio que existe en este país, comenzando por el asunto energético. Todo el que tenga que prender una planta para escapar a los apagones que hasta ahora ha estado disfrutando, entre comillas, el país gracias a la desastrosa capitalización que se hizo del sistema eléctrico nacional y al chantaje que más recientemente está presentándose de parte de las generadoras, pues todo el que tenga que prender esa planta está consumiendo energía. Y eso es dispendiando energía que está. Bueno, de todas maneras dice aquí que la positiva reunión que sostuvo el canciller Frank Guerrero Prat con su homólogo venezolano Roy Charleston no dio ninguno de los resultados positivos que se esperaban. El gobierno de Venezuela anunció ayer que no renovará los contratos petroleros con el país bajo el acuerdo de San José, sino hasta que haya una respuesta satisfactoria a sus demandas. Probablemente se refiere ya a la relación directa entre la empresa que se llama Refinería Dominicana de Petróleo y la empresa que se llama Petróleos de Venezuela S.A. El acuerdo en sí no puede vencer con nosotros porque en realidad no es un acuerdo firmado con la República Dominicana ni con ningún otro país de los que recibe el suministro. Es entre México y Venezuela. Ahora hay un acuerdo de Venezuela con los distintos países, que fue el acuerdo de Caracas, que ese sí se firmó entre Venezuela y la República Dominicana. Entonces probablemente esta expresión de dejar que se venza el acuerdo, que además tiene un horizonte estrechísimo de un año, bueno, pues estará esperando que se venza para no renovarlo con la República Dominicana hasta que se sientan que se ha manejado a su satisfacción el asunto de la denuncia de la conspiración contra el gobierno legítimo de Venezuela. La posición nuestra, la hemos reiterado, es que no es posible que por estarle tolerando al señor Carlos Andrés Pérez que venga a este país a violar la ley dominicana, comenzando, porque incursión en política, y luego a crearle una situación enojosa y hasta en este momento ya más allá de enojosa, sino sumamente peligrosa incluso para el país, en sus relaciones internacionales con un gobierno amigo, porque él esté aquí despotricando contra su enemigo personal, que es el presidente de Venezuela. Además, el país cometió una falta de sensatez diplomática al darle asilo a los dos militares que estaban. ¿No eso es exactamente lo que vino a agravar, a colmar ya la tasa. Porque en realidad, aun y cuando los pronunciamientos de Carlos Andrés Pérez habían intranquilizado y habían enojado en gran medida al presidente Chávez y su gobierno había reclamado sobre ese sentido. Y sobre todo por la respuesta que se dio en forma muy chabacana. Sí, esos dos aspectos, los militares y la última respuesta que se le dio a su reclamo ya directo de que había un complot. Eso se manejó completamente fuera de lugar. Bueno, vamos a ver los otros. Dos temas nacionales, la economía dominicana, la crisis eléctrica. El Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial están reteniendo los desembolsos a la República Dominicana. Cogentrix deja 8 millones de dólares de pérdida mensual al gobierno dominicano. No es una bicoca. Y el préstamo sectorial a República Dominicana aún sin enviar al directorio del Banco Mundial. Eso es en lo interno del Banco Mundial, ¿verdad? Gobierno cede ante el FMI, ante el Fondo Monetario. Comisión verá compra de las EDES. Calderón espera pronta normalización de los nexos con el FMI. También dice el siguiente titular del diario, el Listín Diario, demandan por vía judicial firma energética Cogentrix. El gobierno emplazará a Cogentrix a revisar contrato. Bueno, hay que hacer alguna aclaración sobre esa demanda Cogentrix, pero vamos a comenzar por el principio. Es obvio que hay una concatenación de mecanismos para hacerle presión al Estado Dominicano.
el Banco Mundial está supuesto a hacer el desembolso de un préstamo de 250 millones, del cual una mayor parte, tengo entendido que 200 millones, iban dirigidos al área energética. Pero el Banco Mundial, que desde luego es uno de los puntos de apoyo, igual que el BID, para el apoderamiento de las economías del tercer mundo y particularmente de Latinoamérica, en este caso la República Dominicana, por parte de los tiburones transnacionales, los capitales transnacionales aposentados en los paraísos fiscales donde no pagan impuestos y donde van a maximizar sus beneficios a costa de la pobreza de todos nosotros. Pero entonces cuentan con el apoyo de esos organismos. ¿Por qué? Porque las grandes potencias, los Estados Unidos, Gran Bretaña, etcétera, sobre todo las potencias que aportan capitales a esas entidades, pusieron como condición que el dinero que ellos aportaban no podía tener otro destino que no fuera financiar el apoderamiento de nuestras economías. Entonces, esas empresas que vienen aquí a invertir, lo que vienen es a recibir préstamos de esas entidades que en última instancia los tenemos que garantizar nosotros. Es decir, cualquiera de esos piratas o corsarios, acuérdense que los ingleses o los británicos son expertos en eso. Cuando los españoles nos conquistaron y nos robaban y se llevaban todo, entonces los buques españoles lo esperaban en una esquina del mar del Caribe, los corsarios de la reina Victoria, a robarle lo que nos habían robado a nosotros. Isabel. La reina Isabel, perdón. Entonces, los ingleses son expertos en eso. De todas maneras, ahora tenemos la presencia del gobierno británico en varios negocios eléctricos y en otros que no son eléctricos. Leímos hace unos días las declaraciones del actual embajador, el señor Ashcroft, donde anunciaba que se iban a meter en turismo, pero que ya tenían alrededor de 400 millones invertidos en la República Dominicana, de los cuales 300 millones era en electricidad. Bueno, pero resulta que los proyectos donde está metido el gobierno británico, oigan bien, es el gobierno, a través de la Commonwealth Development Corporation, que es una entidad 100% del gobierno británico, están financiados por el BID. Es decir, que cuando uno de ellos se vaya, ¿quién cree usted que va a pagar? ¿Ustedes no recuerdan la frase que le criticamos al señor secretario técnico, Carlos de Pradel, cuando dijo que los dominicanos teníamos que prepararnos a pagar todo el dinero que se llevaron de Baninter? Que esa era una responsabilidad de la sociedad dominicana. Y nosotros le dijimos, ¿quién le ha dicho a usted que esa es responsabilidad nuestra? Entonces, ese es el punto. O sea, que en última instancia, si nosotros somos los que vamos a pagar, como ha pasado con el asunto del préstamo del BID, a Unión Fenosa, de Unión Fenosa, a Edenorte y Edesur, para que fuera a parar en dos plantas, Palamara y La Vega, y ambas son propiedad solamente de Unión Fenosa y no de los dos socios de las empresas que en última instancia van a tener que pagarlo, porque así dice la documentación que está en el internet de ese préstamo. Los prestatarios son Edenorte y Edesur, es decir, nosotros ahora en manos del Estado, las dos empresas, somos los que vamos a pagar el préstamo, con lo cual se plantearon ahí las dos plantas de Palamar y La Vega. Bueno, vamos a hacer un paréntesis y volvemos en unos minutos. Pues bien, como decíamos, hay una concatenación ahora de las presiones que se le hace a la República Dominicana. El Banco Mundial deja de desembolsar los recursos que estaban ya pactados en esa negociación. Entonces el Fondo Monetario Internacional se preocupa, entre comillas, porque la República Dominicana no va a tener un desenvolvimiento adecuado de su flujo de recursos en términos de divisas fuertes, porque sabe que el Banco Mundial va a retener los fondos. Entonces viene con cara de inocente y dice, estamos preocupados porque creemos que la República no va a poder manejarse bien, a sabiendas de que parte de la maniobra es que no se desembolsen los fondos que estaban pactados a través del Banco Mundial. Y el BID también, parece ser. Bueno, dice ahí, yo no sé cuáles fondos del BID se refiere. Si se refiere a préstamos del BID, como el que hizo a Unión Fenosa, es decir, préstamos del BID
que no es Acoyentrix, aquí los titulares de la prensa encubren mucho la cosa. La demanda de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales no puede ser dirigida a Acoyentrix porque no es la única dueña de la planta eléctrica de San Pedro de Macorís. Ahí está la Commonwealth Development Corporation, el brazo financiero del gobierno británico. Entonces ahí debería decir el titular que el gobierno dominicano está demandando por vía judicial al gobierno británico y a Acoyentrix, ¿verdad?, a través de la planta que poseen ahí. Y si no es así, yo quiero leer lo que dice el artículo 3 de la Constitución de la República para que vean que eso de cederle, quitarle el espacio que tenía el gobierno dominicano en el negocio eléctrico para entregárselo a un gobierno extranjero, contraría el artículo 3 de la Constitución, que dice: la soberanía de la nación dominicana como Estado libre e independiente es inviolable. La República es y será siempre libre e independiente de todo poder extranjero. Por consiguiente, ninguno de los poderes públicos organizados por la presente Constitución podrá realizar o permitir la realización de actos que constituyan una intervención directa e indirecta en los asuntos internos o externos de la República Dominicana, o una injerencia que atente contra la personalidad e integridad del Estado y de los atributos que se les reconocen y consagran en esta Constitución. Ahora dígame si quitarle al Estado el negocio eléctrico para dárselo a un Estado extranjero no es lesionar los atributos de soberanía de la nación, y el responsable de eso se llama Leonel Fernández. Y la comisión esa de reforma de la empresa pública encabezada por Antonio Isaconde, pero donde estuvo metido hasta el gollete Temístocle Montaz, que ahora está desaparecido de las pantallas de la televisión, al igual que el señor Antonio Isaconde, que iban todos los días a varios programas a la vez a decirnos de las bondades de este proceso de capitalización. Entonces han hecho un desbarajuste donde han comprometido la soberanía de la nación. Pero este gobierno no se puede amilanar, ni le puede coger miedo a esta situación. Esperamos que el presidente, que dijo que iba a abordar la situación, no importa de quién fuera la planta de San Pedro de Macorís, cumpla con lo que dijo, puesto que ya él nos permitirá que nos pongamos un poco en duda de las cosas que él dice, por ciertos precedentes, ¿verdad?, que todo el mundo conoce. Pero en esto tenemos que apuntalarlo, y que sepa que el país está de acuerdo con esa posición. Y ojalá que él la mantenga y que no se venga a doblegar ante las presiones internacionales y todo eso, porque en definitiva es el país el que está en juego. Además, no hay solución posible. Fíjense, la nación tiene derecho a tener un servicio eléctrico como Dios manda. Y esa es una situación de por sí, de una jerarquía de gran importancia para cualquier gobierno, no solamente el de Hipólito Mejía, el que sea que estuviera ahí. Pero lo que ha obligado y obligaría a cualquier gobierno a actuar es la repercusión que ha tenido en la estructura de la economía, en la situación de la macroeconomía, la salida de dólares descontrolados, convertidos en divisas, de los pesos que nos sacan de los bolsillos, o nos estuvieron sacando, las empresas extranjeras metidas al negocio eléctrico. Ahora se ha cortado la parte de Unión Fenosa, pero que hay que dar a ese, y eso está violando la Constitución de la República porque es un monopolio. Entonces hemos dicho que aquí llegamos a la hora de la verdad. Pero nosotros, el pueblo dominicano, no le puede permitir al gobierno dominicano, que después que se atrevió a dar el paso que se atrevió a dar, que fue enfrentar a Unión Fenosa, que ahora se vaya a echar para atrás. Porque hay gente como el secretario de Finanzas que está hablando de nuevas licitaciones. Entonces a él, al secretario de Finanzas, por si acaso no se ha leído la Constitución, lo invitamos a que se la lea. Porque el pueblo dominicano no le va a permitir que violen la Constitución de la República después de lo que se hizo en la capitalización de la energía eléctrica. Después aquí hay un último titular que dice: buscan definir el rol del Estado en electricidad. ¿Qué tú crees que están empezando a hacer? Bueno, eso es el proceso que se ha iniciado precisamente. Debería aprovecharse toda esta
condiciones que se han creado para afianzar el rol del Estado ahora y no, como usted acaba de mencionar, comenzar a dar hacia atrás. El señor secretario de Finanzas tiene que definir esa posición. Le vamos a mandar el artículo 3 de la Constitución de la República por correo, por internet, personalmente, como él lo quiera, para que si quiere evitar leerlo, no pueda hacerlo. ¿Verdad? Bueno, pero tú sabes quiénes están asesorando la búsqueda de esa nueva definición. Ajá. La AIDE. Buscan definir el rol del Estado. Dice, definir si el Estado seguirá siendo copropietario de un negocio eléctrico o solo se quedará en su papel de regulador, y establecer nuevos modelos en el sistema energético nacional, son la esencia de la nueva reforma estructural que se prevé en ese sector, cuyos estudios y consultas fueron iniciados ayer por la Comisión Nacional de Energía, con la colaboración de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. Señores, no puede ser. No podemos permitir que el BID le trace pautas al Congreso Nacional de cómo debe ser el Congreso Nacional Dominicano, y no le podemos permitir al AID que nos venga a decir cuál va a ser el rol del Estado Dominicano. Nosotros somos un Estado libre, independiente, un pueblo amigo del pueblo norteamericano. Oigan bien, de pueblo a pueblo. Y la misión del cuerpo diplomático representado en la República Dominicana es preservar fundamentalmente la relación de amistad de pueblo a pueblo, que está por encima de la relación de amistad de gobierno a gobierno. Se nos acabó el tiempo por el día de hoy, volveremos mañana, si Dios así lo permite. Les hablamos Leopoldo Espallán Anita. Y Roger. Hasta luego. La agenda nacional sustenta los